Seguimos en Ágora, @Gandradio80 es mi Twitter, y hoy le dedicamos este espacio a la conmemoración de la vida y obra del economista norteamericano Milton Friedman, ganador del Premio Nobel en 1976. Este programa lo estamos haciendo con el apoyo de la Friedman Foundation for Educational Choice, la Fundación Milton Friedman para la opción en la educación. Y en ocasión de la celebración del Friedman Legacy Day, el Día del Legado de Milton Friedman, que se está organizando en muchos países del mundo este año. Esto es una cuestión que se hace todos los años. Este año 2013 se está haciendo en al menos 90 países. Ágora lo está haciendo en nombre de Venezuela. Y para conversar sobre Milton Friedman me ha venido acompañando Javier de la Era. Milton Friedman es conocido por su teoría económica monetarista. ¿Qué es el monetarismo? Bueno, fíjate, por supuesto que es bastante complejo explicar la posición monetarista de Friedman, pero así a grosso modo, los orígenes de la teoría monetarista de Friedman se deben a su análisis de lo que fue la Gran Depresión en los años 20 y 30, especialmente en los años 30 en Estados Unidos. Si tú recuerdas, en 1929, pues la Bolsa de Valores de Estados Unidos dio un bajón tremendo, astronómico, donde hubo una serie de quiebras en cadena, muy parecido a lo que ocurrió en el año 2008 recientemente, con otro bajón tremendo en la bolsa de valores. Y por supuesto, al igual que ocurrió en el 2008, en 1929, eso creó un efecto dominó, donde otros países empezaron a mostrar crisis también, derivado de la crisis central que había aparecido en Estados Unidos. Bueno, la gran pregunta que se hacían los economistas es ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Porque aparentemente la economía clásica, la economía del siglo XIX, pues predecía que si el sistema era básicamente laissez-faire, era un capitalismo liberal, pues el sistema debería autoestabilizarse siempre. Vale decir, si había alguien que quebraba, pues alguien más iba a aparecer que iba a comprar esos recursos y lo iba a utilizar para otra cosa. Y si se perdía trabajo porque una empresa dejaba de funcionar, pues esos trabajadores que quedaban cesantes, pues fácilmente podían hallar trabajo en otra parte si había flexibilidad en los salarios y si estaban dispuestos a trabajar por menos o por más de acuerdo a las condiciones. Entonces, en el marco de los años 20 y 30, la economía ortodoxa, clásica que se manejaba, pues no tenía propiamente una teoría bien clara de por qué podía colapsar un sistema económico marcadamente libre en los términos en que colapsó. Milton Friedman planteó la idea, y esto tiene que ver con su aproximación monetaria, planteó la idea de que el problema había sido una deflación aguda. ¿A qué se refiere eso? Quebraron varios bancos en los años 20 y 30. Al quebrar varios bancos se pierde dinero líquido, se pierden instrumentos de crédito, se pierde dinero líquido, se pierden instituciones que te proporcionan objetos financieros que funcionan como dinero. Por supuesto, si hay una deflación aguda, disminuye el ritmo de gastos de las personas, porque hay menos instrumentos financieros disponibles. Si hay menos gastos de las personas, va a haber menos producción, porque hay menos gente comprando, las empresas empiezan a quebrar, pero a su vez, como no hay instrumentos financieros, no se pueden fundar nuevas empresas, no se pueden hacer porque no va a haber suficiente para darles dinero. Entonces el ciclo se perpetúa y todo cae en una depresión económica. Basado en esto, Friedman argumentó que lo que debió haber hecho la Reserva Federal en los años 29, en los años 30. La Reserva Federal es más o menos el equivalente al Banco Central. Exactamente, equivalente al Banco Central de Venezuela y el Banco Central de Europa y a todas las instituciones similares. Pues Friedman básicamente, entre otras cosas, argumentó que si la Reserva Federal de Estados Unidos hubiera emitido una cantidad muy grande de moneda, de dólares, de activos financieros, de cosas que pudieran servir para agilizar la economía, pues probablemente se hubiera evitado gran parte del impacto. Y de hecho, una de las críticas de Friedman y lo que él piensa que ocurrió y la razón por la cual duró tanto la Gran Depresión es porque no se hizo eso, o se hizo de una manera insuficiente. Curioso este punto, porque pareciera más bien contrario a la tradición liberal y libertaria de que dice que la Reserva Federal debe desaparecer, que debemos regresar al estándar del oro, y que más bien los gobiernos no deben expandir la economía con liquidez porque eso va a generar inflación, y es una forma de enriquecerse el gobierno y hacer más pobre a la población. Y es una de las críticas que le hacen los libertarios clásicos a la teoría económica de Friedman, que es lo que se ha llamado hoy en día la teoría de la Escuela de Chicago. Basado en esa teoría, te puedes imaginar que Friedman estaba muy de acuerdo con que sí existiera una Reserva Federal y con que el gobierno tuviera la habilidad para intervenir a gran escala, al menos en el nivel macro, que es lo que te mencionaba al principio del programa.
Friedman pensaba que en el nivel micro el mercado libre podía resolver la mayor parte del problema económico. Vale decir que el gobierno no nos diga a ti y a mí cómo vender nuestros productos y a cuánto venderlos, sino que lo decidamos por libre oferta y demanda. Pero Friedman sí hubiera argumentado que para que nosotros podamos mantener esa situación, para que nosotros no caigamos como víctimas de una depresión económica global, sí tiene que existir tal cosa como una reserva federal o un equivalente que pueda intervenir globalmente en la economía para estabilizar el sistema. Esa es más o menos la idea de Friedman y como tú bien mencionas, fue muy criticada por economistas más que todo de la tradición austríaca. Pero ¿dónde está la crítica de Milton Friedman al keynesianismo? Porque mucho de lo que tú me has estado mencionando, de que la Reserva Federal debe expandirse y más bien generar mayor liquidez monetaria, eso resuena con Keynes. Sí, pero Friedman se separa de Keynes en este sentido. Keynes no solamente tenía una aproximación monetaria, de hecho la aproximación monetaria de Keynes era mucho menos importante que la aproximación fiscal. Keynes, a grosso modo decía que cuando la economía estaba haciendo un boom, vale decir, cuando estaba creciendo la economía, Keynes planteaba, bueno, lo que tiene que hacer el Estado en ese momento es aumentar los impuestos de tal manera que fiscalmente se reciba el exceso de esa producción y pueda mantenerse estable la economía. Un aumento de los impuestos, como tienes que pagar más de impuestos, obviamente te queda menos para invertir y eso frena un poco la subida del crecimiento económico. Y Keynes planteaba, bueno, cuando ocurre lo contrario, cuando vemos que la economía está cayendo, pues tenemos que hacer lo contrario, tenemos que aumentar la demanda agregada de la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, que el Estado financie grandes proyectos de construcción, que emplea un montón de gente, que crea empresas de la nada, de tal manera de que empiece a circular otra vez el dinero y empiece a reactivarse la economía. ¿En qué difiere Friedman de esto? Pues Friedman no está muy convencido de que la estrategia fiscal sea lo mejor y tampoco está convencido de que cuando está creciendo la economía haya que frenarla. ¿Ok? Friedman, ¿qué plantea en lugar de esto? Friedman plantea que el economista a nivel macro lo que debe procurar es que se mantengan estables las condiciones de precio. ¿Cómo se puede lograr esto? Si hay libertad de economía al nivel micro, pues va a haber un florecimiento de las empresas y de la oferta de bienes y servicios. Ahora, para que los empresarios puedan trabajar en un ambiente predecible y un ambiente seguro, el economista a nivel macro debe procurar que los precios se mantengan estables. Y eso se hace con una manipulación primordialmente monetaria. El ritmo del crecimiento del dinero circulante debe ser lo suficientemente pequeño como para que neutralice la deflación, o sea, la caída de los precios que produce una mejoría en la economía. Me explico, esto fue bastante abstracto. Friedman plantea que si los precios tienden a caer, eso puede desestabilizar nuevamente la economía. Es una deflación parecida a la que ocurría en 1929-1930. Ahora, para que esto no ocurra, hay que lograr que los precios se mantengan estables. ¿Cuál es la manera de lograr esto? Pues la Reserva Federal o el Banco Central imprime suficiente cantidad de dinero excedente, un 3, un 4% de crecimiento anual que vaya acorde al crecimiento de la economía. De tal manera que a medida que aumentan los bienes y servicios, si hay la misma cantidad de dinero, deberían bajar los precios. Si aumentamos la cantidad de dinero a la vez que aumentan los bienes y servicios, los precios deberían mantenerse estables. Y eso permite que la actividad empresarial sea más racional según el modelo de Friedman, porque ya tú puedes predecir, puedes especular con mayor certeza cuál va a ser el precio de tus factores de producción, cuál va a ser el precio de los productos que necesitas. Claro, vamos a ir a escuchar un tema musical. Al regreso seguimos conversando sobre la vida y obra de Milton Friedman. Hoy dedicamos este programa a ese gran economista con el apoyo de la Friedman Foundation for Educational Choice en el marco del Día del Legado de Friedman, el Friedman Legacy Day. Más de 90 países en el mundo están organizando esta actividad. @GeanRadio80 mi Twitter.